I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Amigurumis Castillo. Y bueno, vamos a iniciar realizando nuestro proyecto pesebre. Y pues hemos terminado realmente en los anteriores videos con todos los personajes de María, San José. Tenemos al niño Jesús, los tres pastores, tenemos al ángel Gabriel, al pastorcito, ¿no? Y bueno, miren, ahora ya nos toca hacer en cambio los animalitos y vamos a iniciar con esta ovejita. Miren que nos quedó así bien rechonchita, bien redondita. Bueno, en lo que es los animales y vamos a hacer los mismos tonos, ¿no? Siempre. Entonces necesitamos estambre de color piel para su rostro, para sus orejitas, para las patitas y su cuerpito, porque todo debajo es de color piel, ¿no? Estambre cristal, que es este de aquí brillante, muy grueso, para su lana básicamente, ¿no? Sería para su cabeza, para su cuerpo y la colita. Estambre de color café para sus patitas, para hacerle estos casquitos de aquí. Un par de ojitos de 5 milímetros, estambre blanco para la luz de sus ojos, estambre café para sus cejas y para su nariz, su boquita, rubor para sus mejillas y aquí adentro de las orejitas también le pusimos. Y lo básico, ¿no? Su relleno, aguja lanera, un crochet que vamos a utilizar para todo este proyecto de 2.5, tijeras, eso sería todo, silicona también para pegar algunos detalles. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Y vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto en cada punto, o sea, los 6 puntos. Ya realicé mis 6 puntos. Ahora lo siguiente que vamos a realizar, en esos 6 puntos vamos a hacer primerito un aumento y luego tejemos los 5 puntos normalmente. Listo, miren, aquí yo ya realicé un aumento y 5 puntos bajos. Y hasta ahí tenemos 7 puntos. Ahora vamos a realizar 3 puntos bajos. Recuerden poner su marcador. Yo, bueno, cuando son piezas pequeñas no le pongo el marcador, pero eso sí tengo que estar muy atenta a no saltarme ningún puntito. Entonces, 1, vamos a hacer 2, 3 y un aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Y hasta ahí tendríamos 9 puntos, porque aumentamos 2 puntos, ¿no? Entonces ahora vamos a tejer esos 9 puntos bajos. Aquí yo ya tejé mis 9 puntos, ahora voy a hacer un aumento. Y voy a tejer los 8 puntos normalmente. Listo, miren, así nos quedó la patita de nuestra oveja y ahí ya terminaríamos con la patita. Entonces vamos a cortar, no necesitan dejar hilo largo porque luego esto vamos a unir al cuerpo, así que no hay problema. Y vamos a hacer 4, o sea, 3 patitas más, ¿no? Con esta sería 4. Y listo, miren, aquí ya tenemos nuestras 4 patitas. Ahora vamos a hacer la parte ya del cuerpo. Para ello vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 aumentos, o sea, un aumento en cada punto. Ya terminé y hasta ahí tengo 12 puntos. Ahora voy a hacer un punto bajo, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a empezar a hacer la unión de las patas con el cuerpo. Esta es la pancita básicamente, ¿no? Ahora vamos a realizar 3 puntos bajos. En estas piezas grandes sí utilizo el marcador. Entonces 1, 2 y 3. Ahora vamos a tomar cualquiera de las patitas, no importa cuál de ellas. Entonces lo que vamos a hacer, recuerden que aquí nosotros teníamos 10 puntos. Vamos a coger 3 puntitos de aquí y unirle con el cuerpo.
Entonces, ¿cómo tomamos la pata? De esta manera, ¿no? Miren, así, mirando, tomándole desde adentro el punto hacia afuera. Eso quiere decir que yo voy a introducir el ganchillo primero de adentro de la pata hacia afuera y voy a tomar un punto. Y luego me voy a coger un punto del cuerpo, así miren. Y ahí hago un solo punto. Miren, un solo punto bajo. Continúo con el siguiente puntito del cuerpo de adentro hacia afuera y un puntito del cuerpo. Así. Ya voy 2 puntos. Ahora vamos el tercero de la patita y vamos a coger el otro punto del cuerpo y hacemos otro puntito. Y ahí ya tenemos 3 puntos, miren. Entonces hicimos primero 3 puntos aquí solo en el cuerpo, luego hicimos 3 puntos pero tomando la patita y el cuerpito. Ahora vamos a hacer 3 puntos pero solo en el cuerpo, ¿no? Sin saltarnos ningún punto, si no nos faltan. 1, 2 y 3. Y vamos a hacer el mismo proceso que hicimos en esta pata con todas las patas. Entonces voy a coger la siguiente patita, miren así. Y voy a coger de adentro hacia afuera un puntito. Miren, ya cogí el puntito. Y me voy a coger el puntito del cuerpo y hago un solo punto entre los dos. El siguiente punto de la pata y el siguiente del cuerpo. El siguiente de la pata. Aquí ya se me cogió mal. Ya. Entonces el siguiente, como les decía, de la pata y luego el siguiente del cuerpo. Y con ese sería 3, ¿no? Entonces vamos a hacer 3 puntos en cambio ahora aquí en el cuerpo. 1, 2 y 3. Y vamos a coger la otra patita y vamos a hacer lo mismo. Introducimos en la pata primerito y luego vamos a introducir en el cuerpo. Entonces así sacamos uno. Entonces acá vamos con el siguiente punto. Vamos a la patita y vamos al cuerpito. Y hacemos 3 puntos, ya hicimos de nuevo, ¿no? Ahora vamos a hacer 3 puntos del cuerpo. 1, 2 y 3 puntos. Ahora vamos a unir 3 puntos de la pata. Así, miren. Y el cuerpo, ¿no? Vamos a unir 1, miren, 2 y 3. Y justo nos tiene que coincidir, miren, 3 puntos. ¿Ya? Entonces, lo que hicimos fue 3 puntos uniendo cuerpo y pata y 3 puntos en el cuerpo solito. Entonces tenemos una separación entre patita y patita de 3 puntos. Miren. Y así ya nos queda unida esta parte de aquí. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. Y vamos a tejer primerito los 3 puntos del cuerpo. Y hasta ahí en la vuelta anterior tenemos los mismos puntos, ¿no? Los mismos 24 puntos, porque no hemos aumentado ni disminuido ningún punto. Ahora vamos a hacer como yo les decía los 3 puntos. Vamos a hacer 1, ya hice 2 y 3. Ya, aquí recuerden que nosotros en las patitas teníamos 10 puntos. Estoy muy atrás. O sea que si yo tejí mis 3 puntos, ¿cuántos me quedarían? 7, ¿no es cierto? 7 por tejer todavía, porque 3 ya le tejí con el cuerpo. Entonces yo ahora voy a tejer esos 7 puntos de la patita, pero solo en la patita, ya sin unir en el cuerpo, porque ya está unida la parte de acá con el cuerpo. Entonces yo me voy a ir tejiendo los 7 puntos de las patitas. Entonces aquí voy el primer punto, miren. 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos que jalarle cebrita para que se pueda apretar el punto. 4 vamos, ¿no? 5.
Y ahí tratamos de perder esa hebrita jalándole para que se apriete el punto. 5, 6 y 7 puntos. Miren, justo nos salió 7 puntos. Entonces ahí estaría tejido 3 puntos de acá y 7 son 10 puntos de la pata. Ahora continuamos perdiendo esta hebrita, le jalamos un poco. Es medio tedioso por las hebritas que tenemos aquí, pero una vez que ya hagamos esta vuelta ya va a ser lo demás mucho más fácil. Ahora nos tocaría tejer los 3 puntos del cuerpo. Entonces hacemos 1, 2 y 3 puntos del cuerpito. Entonces esta hebra básicamente ya estaría perdida, ¿no? Tenemos dos opciones en esta hebrita, realmente no. Una es que le pueden cortar, otra la pueden meter aquí, la patita que sigue, así, para utilizarla como que sea un poco de relleno, ya no nos estorba. Y continuamos, ¿no? Nos quedamos, ya hicimos los 3 puntos del cuerpo. Ahora nos toca de nuevo hacer los 7 puntitos de la patita, ¿no? Y aquí nos tocaría engancharnos aquí en este puntito y hacer nuestros 7 puntitos. Y vamos 1, 2, 3, 4, 4, vamos 5, vamos 6, aquí ya vino la hebrita y le jalan, ¿no? 6, y vamos a hacer este último puntito que está aquí, que serían 7. O sea, ya completamos los 10 puntos. Seguimos jalando, le jalamos esta hebrita y le seguimos perdiendo. Ahora vamos a hacer los 3 puntos del cuerpo. 1, 2, 3, ya. Ahora esta hebrita igual, o la cortan o la esconden en la patita. Sí. Listo, ya nos estamos deshaciendo de las hebras. Ahora vamos a hacer los 7 puntitos de nuestra patita que sigue, sería de nuestra tercera patita. Y nos enganchamos aquí y vamos 1, 2, 3, ya nos encontramos con la siguiente hebrita, 4, y la jalamos para que se apriete el punto. 4, 4, 4, 5, 6 y 7. Bien. Ahora vamos a hacer los 3 puntos del cuerpo. 1, 2, sacarla de esta hebrita, 2, 2 y 3. Miren, esta hebrita está más pequeñita, entonces simplemente la dejamos para atrás, entonces no hay problema. Listo, ya hicimos los 3 del cuerpo, ahora vamos los 7, perdón, de la patita. Vamos 1. Saben que esto me está queriendo estorbar esta hebrita, así que como está chiquitita, la voy a cortar. Ya. Vamos, ¿cuántos íbamos? Recién 1, ¿no? 1, 2, 3, miren, 3, 3, 4, 4, 5, 6, la última hebrita, 6, 6, 6, y nuestro último puntito de esta vuelta, y 7. Ya miren, aquí nosotros ya hemos unido prácticamente todo, tanto los puntos de las patas como los puntos del cuerpo con las patas, ¿no? Y hasta ahí, a ver, ¿cuántos puntos tendríamos hasta ahí? Tendríamos 40 puntos, ¿no?
Ahora vamos a empezar a tejer todas las vueltas que vamos a tejer a continuación. Las vamos a tejer en bloc, o sea, tomando la cadena de atrás. ¿Por qué? Porque necesitamos que nos queden las hebritas para luego poder hacer el pelaje de nuestra oveja. Entonces vamos a iniciar tomando solo la cadena de atrás, ¿no? Para ir realizando nuestros 40 puntos. Y vamos a poner el marcador, no se olvide, ¿no? ¿Por qué tenemos 40 puntos? Porque nosotros aumentamos, básicamente serían los puntos 7, los puntos de las patas, ¿no? Por eso se nos aumentó el tejido. Ahora con esta hebrita de aquí, jalémosle un poquito y metámosle en la patita de aquí para que ya no nos estorbe ninguna hebrita. Entonces yo ya hice mi primer puntito. Sino que se me pasó por acá la hebra. Ay, carambas. Ya. Listo. Entonces voy a continuar tejiendo en bloc, tomando la cadena de atrás, así de esta manera, miren, así voy 2, 3 y me voy tejiendo todos mis puntitos en bloc hasta el final. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer toda mi vuelta en bloc. Todo vamos a hacer en bloc, lo que sigue hasta el final, hasta que terminemos de hacer todo el cuerpo, vamos a hacer en bloc, recuerden, en bloc, cogiendo la cadena de atrás. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta, en bloc. Aquí ya terminé, miren, de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 48 puntos. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta y recuerden hacer en bloc, cogiendo la hebra de atrás. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 54 puntos. Ahora vamos a hacer 5 vueltas de altura de 54 puntos. Recuerden todas las vueltas hacer en bloc. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 5 vueltas de altura. Recuerden que hicimos en bloc. Ahora miren, yo voy a tomar unos palitos de lado. Bueno, estos son cuadraditos así o puede ser palitos de pincho también, que lo pueden ustedes introducir aquí en las patitas como para que quede un poquito más firme. Entonces van a introducir así, miren, que tope aquí la patita y ahí ya no necesitaría relleno. Entonces aquí le van a poner básicamente una señalita, así, como para luego cortar y saber qué espacio necesitan, porque no necesitan que esté muy salido hacia acá, ¿no? Entonces así pueden ser las patitas y ustedes van a cortar 4 de estos pedacitos de palito. Aquí yo ya corté los 4 pedacitos, entonces lo que vamos a hacer es vamos a ponerle aquí, pues yo le voy a poner un poquito de silicona caliente aquí en la punta. Estoy esperando que se me caliente mi pistolita. Le voy a poner aquí y luego le voy a introducir. Así, nada más. Eso voy a hacer. Y así voy a hacer en todas las patitas. Listo, miren, aquí ya nos quedó las patitas, como para que se pare un poquito mejor. Bueno, ahora vamos a continuar con las disminuciones. Vamos a empezar ya a cerrar, ¿no? Y recuerden que estamos haciendo en bloc, todo en bloc. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos, una disminución, todo alrededor hasta el final de la vuelta, solo cogiendo la hebra de atrás, en bloc. Listo, aquí ya tenemos realizada esa vuelta y hasta ahí tenemos 48 puntos. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Recuerden hacer todo en bloc. Terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a hacer aquí una pausa para rellenar. Vamos a continuar realizando nuestras vueltas de disminución y ahora nos toca hacer 3 puntos bajos, una disminución, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Ya terminé de hacer esa vuelta, ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta, ahora vamos a hacer un punto bajo, una disminución, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y por último vamos a hacer 6 disminuciones. Listo, miren aquí y luego ya vamos a cerrar con nuestra agujita lanera.
Vamos a ensartar la agujita. Listo, miren, aquí ya inserté y voy a cerrar como siempre cerramos nuestros trabajos, este anillo invertido realmente, que sería coger las hebritas, cada hebrita, y vamos 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí jalamos y miren, se nos cierra completamente este anillo de aquí, se hace como un anillo invertido. Tomamos un poquito de hebra, pasamos por detrás el estambre, jalamos, se hace un nudito y luego salimos por cualquier otro lado. Y miren, ya está nuestro cuerpito de la oveja. ¿Ya? Si nos queda, miren el cuerpito de la oveja, su pancita. Entonces ahorita vamos a hacer otra pieza. Al último les enseño cómo vamos a poner su lanita, su pelaje. Vamos a hacer la cabecita. Iniciar a hacer la cabecita y con el mismo color estambre, igual con el mismo número de crochet, 2.5, y realizamos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta, pero en blow, tomando solo la hebra de atrás. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta, pero en blow. Terminé de realizar esa vuelta. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta en blow. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora voy a hacer 4 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta, pero en blow. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hemos terminado de hacer las vueltas en blow. Ahora vamos a hacer vueltas, las siguientes vueltas cogiendo el punto completo. Vamos a tejer normalmente y vamos a hacer un punto bajo, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 27 puntos. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de altura normalmente. Recuerden que ya hace 2 vueltas atrás ya no estamos haciendo en blow, ¿no? Aquí ya terminé de realizar mis 3 vueltas de altura. Ahora vamos a empezar a hacer las disminuciones y vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Terminé de hacer esa vuelta y vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Ya terminé de realizar esa vuelta. Vamos a hacer una pausa para rellenar y luego de rellenar vamos a hacer un punto bajo, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya por último voy a hacer 6 disminuciones. Listo, aquí ya terminé. Por último vamos a cortar la hebra y vamos a cerrar con la aguja así como hicimos el cuerpo. Y bueno, así nos quedó, ¿no?, la cabecita. Ahora vamos a continuar realizando las piezas y vamos a hacer las orejas. Para ello yo ya realicé con el mismo estambre, con el mismo crochet de 2.5, hice un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora voy a hacer 6 aumentos. Listo, aquí yo ya terminé de realizar mis 6 aumentos y tengo 12 puntos. Ahora voy a hacer lo siguiente, voy a hacer un punto bajo y un aumento, pero solo 3 veces. Entonces aquí voy la primera. Vamos a hacer la segunda y la tercera vez. De esta manera. Entonces aquí yo ya terminé de hacer mi orejita. Miren, en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado para terminar. Punto deslizado, una cadenita. Voy a cortar esta hebrita. Voy a dejarle así un poquito larguita. Si es que ustedes van a coser, igual déjenle larga, ¿no? Aquí sí, le voy a dejar yo larga porque hay que hacer un detallito más aquí en la orejita. Este hilo lo vamos a cortar del anillo mágico. Y vamos a ensartar la aguja ahorita. Miren, aquí ya ensarté la aguja y este es el lado derecho. Entonces yo le voy a doblar así, que quede el lado revés adentro. Le doblamos en la mitad, justo donde está el hilo, y vamos a dar unas pequeñas puntadas aquí en la oreja, cogiendo un punto de un lado y un punto del otro. Voy a hacer uno, cojo el siguiente punto de un lado y del otro y hago 2, miren, así. Es como para que se me cierre así un poquito. Entonces aquí ya voy a rematar, ¿no?
Voy a hacer aquí un nudito para que no se me vaya a zafar. Y luego voy a meterme por aquí atrás y salgo por aquí en la puntita, miren. Si ustedes van a coser la orejita, obviamente le dejan este hilito de aquí que les va a servir perfectamente. Entonces de estas orejitas vamos a hacer 2. Ahora vamos a realizar otra pieza y con estambre de color café, igual con ganchillo de 2.5, vamos a hacer un anillo mágico de 7 puntos bajos. Ahora vamos a hacer en la parte de acá en blow, o sea, tomando solo la hebra de atrás, vamos a hacer 7 puntos bajos, ¿no? Los 7 puntos bajos los vamos a realizar. Entonces vamos a ir tomando solo la hebra de atrás, ¿no? Y hacemos 1, miren así, 2, tomando solo la hebra de atrás, 3, 4, 5, 6 y 7. Miren. Miren, aquí ya hice los 7 y por último voy a hacer un punto bajo en el que sigue. Como decir, de la nueva vuelta voy a hacer un puntito bajo, así. Y aquí termino. Voy a cortar mi hebra. Si ustedes van a coser le dejan larga, si no cortita, porque yo no voy a coser sino le voy a pegar. Cortamos este hilito de aquí del anillo mágico y nos queda así, ¿no? Si ustedes van a como les digo, a pegar, le cortan un poquito más y esta hebrita ya queda para adentro, ¿no? Entonces estos van a ser básicamente los casquitos para poner aquí en las patas, así le vamos a pegar, o si desean coser con silicona, ¿no? Entonces de estos vamos a hacer 3 más, en total 4. Listo, miren, ahora vamos a hacer esta parte de aquí del cabello, que es lo mismo igual que aquí que acá, ¿no? Vamos a hacer esto. Y bueno, yo voy a utilizar en esta ovejita que estoy haciendo la segunda, este estambre cristal de color café. Si ustedes desean hacerle blanca, pueden hacerle blanca, ¿no? Son el mismo estambre, es muy gruesito. Es bastante la diferencia, como yo siempre les he dicho, miren, del cuerpo es este. Y este es de este. Es más o menos este grosor como para un ganchillo de 3, 5, 4 de medida del ganchillo, ¿no? Entonces, déjenme poner acá la aguja que se me ha quedado por ahí. Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Es básicamente la misma función que hace el cabello, como decimos de los demás personajes. Entonces aquí vamos a introducir así nuestro estambre del centro de este anillo invertido y vamos a levantar 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 cadenas, y nos vamos a bajar acá y empezar a hacer ya en los blow del anillo mágico, ¿no es cierto? De los que dejamos los blow. Entonces aquí vamos a hacer un punto bajo, levantamos 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas y hacemos un punto bajo. Y así nos vamos a ir yendo por todo el cuerpito haciendo este patrón básicamente, ¿no? Vamos a hacer nuestras cadenas y nos vamos bajando. Miren, el objetivo aquí cuando hacemos siempre el cuerpo es hacer en zigzag, ¿no? Vamos a ir alternando tanto esta fila de acá como la que sigue, ¿no? Y nos vamos a ir saltando una hebrita. Cuando ya empieza aquí, miren, el anillo mágico, vamos a irnos saltando una hebrita. Aquí cuando hacemos aquí en este anillo invertido, vamos a hacerle 3 sin saltarnos nada. Miren, con esta es la tercera, quedaría 1, 2 y 3 como orejitas. Y luego vamos en el siguiente anillo mágico saltándonos una. Nos saltamos una, hacemos un punto bajo y levantamos 4 cadenas. Y vamos alternando una de acá y así hasta terminar todo el espiral hasta llegar hasta acá. Vamos a hacer todo eso. Y de igual forma vamos a realizarlo en la cabeza, la misma función. Lo mismo que hicimos acá, miren, pero es acá lo que tiene la puntada que hicimos en blow. Entonces nosotros nos vamos a conectar de igual forma desde el anillo mágico, igualito como hicimos acá.
¿no? Entonces aquí vamos a hacer 3 florcitas como hicimos acá, como decir 3 cositas de aquí, y luego vamos haciendo en el espiral, solo hasta donde dé el espiral, que es hasta aquí, ¿no? Y aquí la única diferencia es que aquí no nos vamos en la cabeza a saltar ninguna hebra, vamos a hacer todas seguidas, todas seguiditas, igual, un punto bajo, levanto 4 cadenas y sigo en la siguiente, y así voy a hacer en todo hasta llegar al final en la cabecita. Listo, miren, así me quedó la ovejita. Esta parte ya al último que hice las cadenitas la vamos a ensartar y vamos a esconder por el cuerpito. La cabecita también ya me quedó así, miren. Y bueno, vamos a esconder esta hebra. Listo, miren, aquí ya la escondimos. Y ahora vamos a hacer una última piecita que sería la colita con el mismo estambre que hicimos este pelito. Aquí ya hice un anillo mágico de 6 puntos bajos y voy a hacer una vuelta de puntos bajos, un punto en cada punto. Recuerden, estoy haciendo con el estambre que hice el cabello, ¿no? La lanita de la ovejita. Voy a hacer un punto en cada punto. Aquí ya terminé de realizar mis 6 puntos y voy a terminar realizando un puntito deslizado de esta manera, así. Y bueno, voy a cortar la hebra. Yo no voy a dejar hebra larga porque voy a pegarle, no le voy a coser. Si ustedes desean coserle, déjenle larga, ¿ya? Entonces yo le voy a cortar ahí, miren, así. Esta de aquí del anillo mágico le cortamos y ya nos queda así. Entonces yo esta la voy a pasar la hebrita por el otro lado porque le voy a pegar la pieza, ¿ya? Le voy a pegar la pieza, entonces no hay problema. Voy a cortarle un poquito más y esto ya queda hacia adentro. La colita no necesita rellenarse, ¿no? Porque luego va a ir pegadita así. Entonces no necesita, o cosida, rellenarse. Listo, bueno, vamos a empezar y vamos a colocar los ojitos de nuestra ovejita. Les voy a indicar cómo lo vamos a colocar. Listo, miren, aquí yo le he colocado los alfileres, ahí sí se ve. Entonces, como voy a colocar de la filita que está después del cabello, voy a contar 1, 2, 3 y en la cuarta, ¿no? Esta es la cuarta. En la cuarta voy a colocar los alfileres con 5 puntos de separación. Y entonces aquí voy a colocar los ojitos. Listo, miren, aquí ya le puse los ojitos y la orejita también, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ubicar la orejita? Vamos a contar del ojo de aquí 1, 2, 3 puntitos. 3 puntitos de separación y coloco de esta manera la orejita, miren. El cosido tendría que ir aquí, ¿no? Esto va así. Así va, ¿no? O si le pegan, le ponen un poquito de silicona y aquí, miren, para que quede recostada en esta parte. Con 3 de separación del ojito. Entonces vamos a poner así, le alzamos un poquito el cabello, la lanita, y le ponemos así, miren, queda a debajito justo de aquí, ¿no? Vamos a colocar esa. Listo, miren, ya le coloqué las 2 orejitas, están en la misma, con la misma separación de un lado al otro, ¿no? Ahora vamos a ensartar este estambre, que es del mismo grosor del estambre que hicimos la carita. Vamos a ensartar de color café, vamos a ensartar la aguja para poder hacer lo que es el detalle de la naricita y las cejas. Miren, aquí yo me voy a salir 2 filas arribita del ojito, 1 y 2 en esta dirección, y me voy a inclinar una y llegar hasta el ras de este ojito. Y lo mismo voy a hacer acá, 2 filitas arriba del ojo y nos queda así. Así, miren la cejita. Y lo mismo vamos a hacer acá. Me inclino uno al ras del ojito y me voy a salir acá porque voy a hacer la naricita, ¿no? Entonces, aquí yo le puse unos alfileres para que mostrarles, ¿ya? Ojalá se mire. Entonces yo de los ojitos me bajo una fila y me ubico en 2 puntitos que estén céntricos de mis ojitos, ¿no? Entonces yo ahí en ese puntito
que he señalado, ahí me voy a salir. Miren, así. Donde está el alfiler. Vamos a sacar el alfiler. Ya me salgo ahí. Y aquí ya se termina de hacer la cejita. Miren, ahí ya nos quedaron las dos cejas, ¿no? Entonces, lo siguiente que voy a hacer es, me voy a bajar. Aquí yo tengo dos puntitos, miren, 1 y 2, donde está puesto el alfiler, ¿no? Entonces yo me voy a bajar en la mitad de estos dos puntos una fila. Y me salgo donde está el alfiler. De esta manera. Así. Miren. Y luego esta me voy a poner donde está, aquí en el centro donde pinché, ¿no? Y luego voy a bajar 1, 2, 3 filas. 1, 2 y 3 filas, pero rectito. Así. Miren. Así de esta manera. Y esta le pongo aquí. Miren, le saco en el centro de ese triángulo y me salgo por cualquier parte de la cabeza. No jalo mucho, ¿no? Para que no se me vaya a templar mucho. Y miren, así me quedó la parte de aquí de la carita, esto, la naricita y esto, ¿no? Este hilo vamos a rematar. Listo, miren, yo ya me inserté estambre de color blanco. Esto es estambre, no es hilo de bordar. Es del mismo grosor del que hicimos la carita. Como hacemos en todos los ojos la lucecita, ¿no? Me inserto en la mitad, luego acá abajo en la mitad y me salgo a un ladito del ojo con el estambre hacia abajo de la aguja. Así, miren. Y ingreso por donde salí y lo mismo voy a hacer en el ojito de acá. Si ustedes han hecho los demás personajes, esto ya es muy fácil para ustedes. Están todas unas maestras en hacer la lucecita de los ojos. Miren, entonces aquí igual hacemos lo mismo. Listo. Y de ahí nos salimos por cualquier lado y vamos a rematar. Recuerden que no hay que jalar mucho, ¿no? Porque si no se esconde la lucecita. Vamos a rematar. Y así, miren, ya nos quedó prácticamente el rostro de la ovejita. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a ponerle un poquito de rubor en sus mejillitas, así. Vamos a ponerle el rubor en las mejillas, que nos quede coloradita. Nuestra ovejita, que está gordita. Nos salió gordita. Ya. Miren, también vamos a ponerle un poquito de rubor aquí adentro de la oreja. Aquí, en esta parte de aquí. Hagámosle ahorita la orejita así. Para poderle poner ruborcito. Pongámosle aquí adentro. En el centro, ¿no? Solo aquí en el centro. Y luego le regresamos así, miren. Y hacemos lo mismo en la otra orejita. Le vamos a poner el ruborcito aquí en el centro. Aquí sí pongámosle bastantita para que se note, ¿no? Entonces da como un efecto, miren, muy, muy bonito. Así. Da un efecto bonito realmente este fondo así, ¿no? Ahora, bueno, vamos a dejar la cabecita y ya está lista. Vamos a dejarla a un lado y lo que vamos a colocar es los casquitos, miren. Ah, no, esta es la colita. Vamos a colocar los casquitos que hicimos, ¿se acuerdan? Para las patitas. Entonces, si ustedes desean, le cosen o si no, le pegan aquí con silicona. Yo le voy a pegar. Así ya nos quedó pegadito todos los casquitos de sus patitas. Y bueno, como el cuerpito es realmente redondo, el patrón fue que salga así redondito, entonces no hay un lugar específico. Igual la separación de las patitas, aquí se acuerdan que hicimos de 3 puntos, 3 puntos, 3 puntos y 3 puntos acá. Así que no es que hay un lado que digamos, este lado tiene que ser la cabeza o este así. Ustedes escojan el más bonito que se les ve así, adelante las patitas. Ustedes mírenle en el que más les guste y ese lo van a escoger como su parte delantera, ¿no? Entonces si ese van a escoger para poder poner la cabecita, que la vamos a ubicar así, miren. No sé si se nota, como que esta es una fila, podríamos decir, esta es otra
y esta es la otra, ¿no? Miren, aquí hay 1, 2 y 3 filas que hicimos del pelito. La cabecita va a partir de la tercera fila hacia arriba, ¿no? Así va a ir pegada o cosida la cabecita. Creo que siempre me voy muy atrás de la cámara. Así, no le pongan muy abajo, porque a veces el peso les puede vencer así la ovejita, se puede ir de cara, ¿no? Por el peso, la gravedad. Entonces, y se ve mejor más arribita la ovejita, para que se le vea como el pechito también la nudo. Entonces recuerden, ustedes miren, es una fila, 2 filas y 3 filas. Y a partir de la tercera para arriba voy a coser, voy a centrarle bien y voy a coser. Me voy a guiar con las patitas, centrarle muy bien y ahí le coso o le pego. Y listo, miren, aquí yo ya le pegué. Como les digo, a mí creo que soy la señora de la silicona, porque me encanta pegar con silicona, la verdad. O sea, creo que, no sé, creo que es menos tiempo y queda como más fijo, queda, no se frunce ni nada. Miren, hay partecitas que... Perdón, me tocó apagar porque los perros de mi vecina ladraban mucho. Ella tiene 7 perros que son husky, modelos lobo, entonces ladran mucho. Bueno, miren, aquí ya le tenemos puesto todo, ¿no? Pegado. Nos falta solo la colita, ¿no? Entonces la colita ya, pues le ponemos atrás, donde le toca y le centramos básicamente. De todo esto le buscamos el centrito y le ponemos ahí. ¿Le cosemos o le pegamos? Igual. Y listo, miren, así me quedó ya pegadita. Miren, ni se nota, no se nota la silicona ni nada. Nos quedó muy chévere, la verdad me gustó mucho cómo quedó esta ovejita. Y creo que lo más laborioso en realidad es hacer el proceso de la lana, ¿cierto? De ahí todo no ha sido muy difícil. Miren, así nos quedó en esta versión con el cabello, yo sigo el cabello. La lana, su cuerpito de color café. Tiene mucho que ver, como yo les digo, el grosor, ¿no? De la lana. A veces parece, incluso no sé si les ha pasado que ustedes compran el mismo estambre, es la misma marca, pero en diferente color o otro lote, y a veces viene como más gruesa o más delgada, no sé. A mí me suele pasar así. Bueno, de que quede frondoso o más grande depende mucho del grosor, como les dije, del estambre y también de las cadenas que ustedes hagan. Si ustedes quieren que se les vea más pomposa, pues le pueden hacer 4 cadenas, ¿no? Y eso, 4 cadenas. Depende del número de cadenas. Entonces miren, esta versión así en cafecita nos quedó así de chula. Esta ovejita, miren, es toda redondita realmente. Miren. Entonces así nos queda y así se para. Así se nos para nuestra ovejita. Miren, aquí es la parte de abajo, su pancita. Y realmente quedó muy bonita. A veces si en la primera no se les para y se les va para adelante, eso simplemente las patitas se le hace un poquito así, como que se les abre un poquito. Y ya nos queda bien paradita. Entonces, eso, ya hemos terminado de hacer la ovejita. Así les queda en café y así les queda en blanco. Miren, esta parece como que se me salió menos gordita, pero en realidad, como les dije, es el mismo estambre, la misma marca, pero creo que esta vino más delgada. Bueno, pero es el mismo patrón y todo en el cuerpito, sino que creo que a veces viene un poquito más delgado. No sé, creo que es falla de fábrica. Entonces, pero aquí les queda así. Cualquier versión es válida si quieren la blanca o si quieren la café. Cualquiera de las dos. Bueno, espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, de comentar el video, de compartirlo para que pueda seguir subiendo más videos. Así me apoyas. Bueno, vamos a continuar haciendo nuestra colección Navidad Amigurumi. Todavía nos faltan 3 personajes, que es el burrito, el camello y la vaquita. Pues les digo el burrito porque, o sea, yo tengo un burrito subido en mi canal, ¿no? Que lo pueden hacer tranquilamente, pero ese le hice con un patrón que salga más grandecito. Entonces, si quieren hacer esa versión, pues tienen que utilizar un hilo de estambre, una agujeta de 1.5, más o menos, ¿no? Pero yo hice una nueva versión, otro burrito que ya les voy a subir y ustedes deciden cuál hacerlo, ¿no? Bueno, nos vemos en un próximo video. Bye, bye.
no, no, no. It's never, ever, 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 ever